buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa especial en el que haremos un recorrido por el escenario mundial en el que estuvimos inmersos este 2016. No cabe duda que fue un año de grandes acontecimientos, algunos sorpresivos. No nos hagamos, como la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el fallecimiento del líder cubano Fidel Castro Ruz. También están los papeles de Panamá. Dejaron al descubierto una red de evasión de impuestos protagonizada por jefes y exjefes de Estado, deportistas, cineastas, empresarios de todo el mundo. 2016 fue un año de terremotos, atentados y violencia, pero también fue un año de acuerdos, de encuentros y desencuentros, como fue el caso del acercamiento entre el Papa Francisco y el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa, la firma del Tratado de Asociación Transpacífico o la reanudación de vuelos regulares entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué le parece si empezamos, si nos acercamos a este resumen de los acontecimientos internacionales que marcaron la historia durante el primer semestre del 2016, aquí en Canal 11? El mundo recibió el 2016 con la promesa del entonces aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump, de hacer que Estados Unidos fuera grande de nuevo. Espero estar en la Casa Blanca, se los prometo. Eso siempre ha sido mi objetivo y quiero decirles algo especial. Haré muchas enmiendas a cosas que se han hecho mal en muchos años. A lo largo de enero, reiteró sus mensajes anti-inmigrantes, especialmente contra México. La migración indocumentada está más allá de lo creíble. Nuestro país ha sido dirigido por gente incompetente. Y sí, estoy muy enojado. También en este mes, los aspirantes republicanos y demócratas realizaron sus últimos debates previos a las elecciones primarias. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Una reforma migratoria, que de derechos, una reforma financiera. Yo apoyo al presidente Obama por lo que está haciendo en términos de reforzar el control de armas y que las autoridades federales lo sancionen. Cuando sea presidente de Estados Unidos, voy a revertir las acciones ejecutivas anticonstitucionales como el Obamacare y reconstruir nuestro ejército. Él lanzó el programa Rápido y Furioso, que ilegalmente vendió armas a narcotraficantes de México y que se usaron para matar a funcionarios estadounidenses. En este marco, Barack Obama rindió su último informe de gobierno. Aún queda trabajo por hacer, arreglar un sistema migratorio que no funciona. La Cancillería y la Embajada de México cerraron filas ante los mensajes antiinmigrantes de Donald Trump. Y apoyamos, por supuesto, y subrayamos la aportación y la contribución que la comunidad mexicana hace a la sociedad y a la economía de los Estados Unidos. Irán y Arabia Saudita rompieron relaciones diplomáticas y comerciales debido a que manifestantes iraníes incendiaron la embajada saudí en Teherán en represalia porque Arabia Saudita ejecutó al clérigo chiita iraní y a otras 46 personas. Los tomadores de decisiones del gobierno saudí no deben subestimar que este derramamiento de sangre les traerá problemas, los atormentará. El fin de los lazos diplomáticos con Irán es una reacción a las políticas agresivas de Irán en los últimos años y en particular en los últimos meses. Bahrein y Sudán también rompieron relaciones con Irán. Los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait retiraron a su embajador de ese país. Las operaciones militares para expulsar al Estado Islámico de Irak y Siria comenzaron a dar resultados. En Irak es del 40%, en Siria es menos del 20%. Sin embargo, en Siria, el grupo terrorista secuestró a 400 personas y días después liberó a 270 de ellas. En enero inició una nueva era política para Venezuela. La derecha venezolana tomó las riendas del poder legislativo tras las históricas elecciones que le dieron la victoria a la oposición. Recuperar nuestra autonomía como poder. A mediados del mes, se profundizó la crisis económica. El presidente Nicolás Maduro decretó una emergencia que duraría 60 días. No es la tormenta de Maduro,
como algunos creen poder apostar en una situación de todo un país que afecta a toda la familia venezolana. Enero fue un mes negro para la bolsa de valores en China. El índice Shanghái tuvo caídas superiores a 7%. Incluso suspendió operaciones antes del cierre de la primera jornada del 2016. Febrero inició con la declaratoria del virus del Zika como una emergencia de salud pública global. Hasta ese momento, se había propagado en 39 países. Estoy ahora declarando que este brote que ha derivado en microcefalia y otras anormalidades neurológicas en América Latina, siguiendo uno similar en la Polinesia Francesa en 2014. Constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional. En América Latina se implementaron 16 medidas de vigilancia y contención. En Brasil, el virus se había propagado en 1,5 millones de personas. Y en Europa, se reforzó la alerta sanitaria. En Estados Unidos, los partidos republicano y demócrata comenzaron elecciones primarias para elegir a su candidato presidencial. Iowa, New Hampshire, California del Sur y Nevada realizaron el proceso este mes. Les puedo decir que he ganado y he perdido ahí. Pero es mucho mejor ganar y agradezco el gran trabajo de la organización y mis seguidores. Nosotros vamos a mejorar Estados Unidos. Vamos a hacerlo a la antigua. Vamos a vencer a China, a Japón. Vamos a vencer a México en cuanto a comercio y a todos aquellos que le quitan el dinero a nuestro país. En la tercera semana de febrero, Estados Unidos y Rusia acordaron el cese al fuego temporal en Siria, un paso importante para terminar con la guerra civil. Estuvimos de acuerdo en la declaración conjunta de Rusia y Estados Unidos como la copresidenta del Grupo Internacional de Apoyo a Siria para detener la actividad militar en ese país. En Nueva Zelanda, 12 naciones, entre ellas México, firmaron el Tratado de Asociación Transpacífico, que conformaría la mayor zona de libre comercio del mundo. El TPP creará nuevas oportunidades de comercio para diversificar los destinos, las exportaciones y para hacer negocios entre empresas a través de los océanos. El acuerdo pasó a los congresos de las naciones participantes para ser ratificado. Antes de iniciar su visita a México, el Papa Francisco se reunió con el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Aeropuerto Internacional de La Habana. Este fue el reinicio del diálogo entre ambas iglesias, confrontadas desde el siglo IV. El encuentro culminó con la firma de un acuerdo común de unidad. Hablamos como hermanos, tenemos el mismo bautismo, somos obispos. Hablamos de nuestras iglesias. Coincidimos en que la unidad se hace caminando. Hemos salido con una serie de iniciativas que creo que son viables y se podrán realizar. Los resultados de la conversación me permiten asegurar que actualmente las dos iglesias pueden cooperar conjuntamente, defendiendo a los cristianos en todo el mundo. En La Habana, representantes de Cuba y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que autoriza a corto plazo hasta 110 vuelos diarios regulares de Estados Unidos a la isla. Con la firma de este acuerdo, subrayamos que por primera vez, en más de 5 décadas, se podrá agendar un servicio aéreo en nuestras dos naciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó un plan para cerrar la prisión de la base militar en Guantánamo, en Cuba. Llegó el supermartes en Estados Unidos, elecciones primarias en 2 estados y en el territorio de Samoa Americana para definir a los candidatos presidenciales demócrata y republicano. Solo estoy hablando en contra de la intolerancia y la intimidación donde sea que se difunda, y escucho muchos de ellos de entre los candidatos republicanos. Hillary Clinton. Hillary Clinton no tiene la fuerza ni la energía para convertirse en presidenta.
Posteriormente, se realizaron elecciones primarias en Luisiana, Kansas, Maine, Kentucky, Puerto Rico y Nebraska. El 65% de los republicanos reconoce que Donald Trump no es el mejor candidato para competir con Hillary Clinton. Esta campaña no se trata solo de elegir a un presidente, se trata de transformar a Estados Unidos. Le siguieron Michigan, Mississippi, Idaho y Hawái. Durante el tercer supermartes, votaron en Carolina del Norte, Florida, Ohio, Illinois y Missouri. Donald Trump y Hillary Clinton ratificaron su ventaja. El expresidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva, fue detenido acusado de estar involucrado en actos de corrupción de la empresa Petrobras. Es un momento de ser republicanos. Nadie en el país está exento de esta investigación, ni aquellas personas sin privilegios. En este caso, el señor Luiz Inácio no tiene foro privilegiado. En este caso, el señor Luiz Inácio no tiene foro privilegiado. Lula da Silva rindió declaración durante 3 horas. Más tarde fue liberado. Me sentí como un prisionero hoy, un prisionero. Yo ya pasé por muchas cosas en mi vida y no soy hombre de guardar resentimientos, pero nuestro país no puede seguir así. Posteriormente, juramentó como jefe de gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, cargo que le daría inmunidad. Sin embargo, un juez suspendió la designación argumentando riesgo de daño al libre ejercicio del Poder Judicial. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizó una histórica visita a Cuba. Frente a él, el mandatario cubano Raúl Castro exigió que Estados Unidos elimine el bloqueo comercial. Ambos reconocieron sus diferencias en el tema de los derechos humanos. No se puede politizar el tema de los derechos humanos. Eso no es correcto. Si se persigue con esos fines, vamos a seguir con lo mismo. Continuaremos impulsando principios básicos en los que creemos. En la democracia, libertad de expresión, reunión, religión. El 22 de marzo, Bélgica sufrió el primer atentado terrorista de su historia. Fueron 2 ataques en el aeropuerto de Zaventem y uno más en la estación de Melvik. Ante la amenaza, continuaremos respondiendo juntos con firmeza, calma y dignidad. Conservemos la confianza que es nuestra fuerza. El saldo de la tragedia fue de 30 muertos y más de 200 heridos. El Estado Islámico se adjudicó los ataques. El domingo de Pascua, un terrorista se hizo explotar en Pakistán. Más de 70 personas murieron y más de 350 resultaron heridas. Y en Egipto, un avión fue secuestrado con 81 pasajeros, que más tarde fueron liberados sin sufrir daños. En Ginebra, Suiza, se realizó la Conferencia Mundial de Responsabilidad en la atención a los migrantes sirios. La ONU pidió a la comunidad internacional aceptar a 500,000 de refugiados de ese país. Debemos hacer todo lo posible para dar esperanza a los millones de hombres, mujeres y niños sirios que se han visto forzados a dejar sus comunidades. Los países asistentes se comprometieron a dar 185,000 aceptaciones de refugio y anunciaron nuevos programas de visas humanitarias. En la cuarta cumbre sobre seguridad nuclear celebrada en Washington, 52 países, entre ellos México, lograron un acuerdo sin precedentes para evitar que grupos terroristas como el Estado Islámico puedan tener armamento atómico. La defensa más eficaz contra el terrorismo nuclear es asegurar plenamente el material nuclear para que no caiga en las manos equivocadas. Tenemos que asegurarnos que las plantas nucleares no sean asaltadas por terroristas. En la declaración conjunta, los países asistentes reafirmaron su compromiso con el desarme nuclear y la no proliferación de esta energía. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación puso al descubierto una red denominada Papeles de Panamá. Se trata de inversiones en paraísos fiscales, en las que estarían involucrados jefes y exjefes de Estado, deportistas, cineastas y empresarios de todo el mundo. De acuerdo con la información revelada, el despacho Mossack Fonseca, con sede en Panamá,
les facilitó la creación de empresas fantasma en 21 paraísos fiscales para evadir impuestos. Comenzó con Wikileaks, después con Edward Snowden, y lo que hacemos aquí es ampliar los vínculos en asuntos financieros. Entre los involucrados, se mencionaron nombres como el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Ian Cameron, padre del primer ministro británico David Cameron, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, la hermana del rey Juan Carlos, Pilar de Borbón, y el futbolista Lionel Messi. El aspirante a la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si llega a la Casa Blanca y México no quiere pagar entre 5,000 y 10,000 millones de dólares para construir un muro fronterizo, decomisaría las remesas que los migrantes envían a nuestro país. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, consideró que esa iniciativa tendría grandes implicaciones, porque podría colapsar la economía de México e incrementar el flujo de indocumentados a la Unión Americana. Ecuador se cimbró con un terremoto de 7.8 grados, el peor en los últimos 67 años. 805 edificios colapsaron, más de 400 personas murieron, 2.500 resultaron heridas y se contabilizaron más de 1 millón de damnificados. Las pérdidas superaron los 3,000 millones de dólares. De las 30 provincias ecuatorianas, 6 se declararon en emergencia, las otras 24 en estado de excepción. Hay señales de vida en muchos de los escombros y se está dando prioridad para aquello. Y luego puedes tratar de recuperar la mayor cantidad de cadáveres posible. Rescatistas de 16 países, entre ellos México, colaboraron en la búsqueda de sobrevivientes, con 367 votos a favor, 137 en contra, 7 abstenciones y 2 ausencias. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó iniciar un juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff, a quien se acusó de desvío de recursos. La mandataria afirmó que esto es parte de una conspiración del vicepresidente Michel Temer. Es extremadamente extraño que el vicepresidente en el ejercicio de su mandato conspire contra la presidenta. Abiertamente, en ninguna democracia esto sería aceptado. Un golpe de Estado que no es un golpe tradicional. La Asamblea General de la ONU realizó una sesión especial sobre el problema mundial de las drogas. En el encuentro se aprobó una resolución que abre la oportunidad para que los estados despenalicen y regulen el consumo. En la asamblea se reconoció a las naciones que promovieron adelantar la reunión, que se iba a realizar hasta el 2019. Colombia, México y Guatemala son países que han trabajado de manera muy firme por razones obvias, ya que son países afectados por redes del narcotráfico. Pero también tienen nuevas ideas innovadoras de cómo enfrentar el asunto. Por primera vez en 50 años, zarpó el primer crucero con 700 personas de Miami, Estados Unidos, hacia La Habana, Cuba. Fue la inauguración de un trayecto que se realiza ya cada 2 semanas. Las naciones que conforman la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México y Perú, manifestaron su beneplácito por una nueva medida que permite que el 92% de los productos y bienes se intercambien entre los países miembros sin pagar aranceles. Por primera vez desde 1978, cuando se reinstauró la democracia en España, el rey disolvió el Parlamento y convocó a elecciones. El rey Felipe VI firmó el decreto correspondiente ante el fracaso de las negociaciones para formar un nuevo gobierno. Donald Trump se convirtió en el virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Fue entonces el único aspirante a la nominación tras la salida de la contienda de John Kasich y Ted Cruz. En su primer discurso como único aspirante, reiteró sus planes de construir un muro en la frontera con México. Vamos a construir el muro, no se preocupen por ello. ¿Y quién va a pagar por el muro? México, no tengan duda.
Un incendio de grandes proporciones en Canadá provocó la mayor evacuación en la historia de Alberta, capital del petróleo de ese país. 100,000 personas fueron desalojadas. Las llamas destruyeron 161,000 hectáreas de bosque y 1,600 casas. El Estado Islámico perpetró la jornada más violenta del año en Irak. Una ola de ataques con coches bomba dejó 100 muertos y 160 heridos. La presidenta Dilma Rousseff se convirtió en la primera mandataria en Brasil en enfrentar un juicio político. Fue separada de su cargo por 180 días, tiempo para probar su inocencia en la acusación de realizar gastos sin la aprobación del Congreso. El vicepresidente Michel Temer asumió las funciones de presidente interino. Roberta Jacobson rindió protesta como nueva embajadora de Estados Unidos en México. Destacó los retos que ambos países deberán enfrentar, como la competitividad, energía, cambio climático, crimen organizado y el combate a las drogas. Un avión Airbus A320 de Egypt Air se estrelló cuando cubría la ruta París-El Cairo, con 66 personas a bordo. No hubo sobrevivientes. Se investigó como ataque terrorista y meses después se encontraron rastros de explosivos en algunas víctimas. El presidente Barack Obama se convirtió en el primer mandatario estadounidense en funciones en visitar Hiroshima, la ciudad japonesa donde Estados Unidos lanzó una bomba atómica en 1945 y provocó 140,000 muertos. Venimos a reflexionar sobre la terrible fuerza desatada en un pasado no lejano. Venimos a honrar a los muertos. No ofreció disculpas por el ataque. Sin embargo, en un hecho simbólico, abrazó a algunos de los sobrevivientes. Perú registró las elecciones presidenciales más reñidas en 25 años. Por lo cerrado de los comicios, el conteo de votos duró 3 días. Finalmente, el candidato Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, obtuvo 50.12% de los votos, solo 24 centésimas sobre su rival Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. El Partido Republicano terminó sus elecciones internas para escoger a su candidato a la Casa Blanca. Después de 41 elecciones primarias y 8 asambleas de voto indirecto, Donald Trump tenía los números necesarios para ser su abanderado a la presidencia de Estados Unidos. Y por el Partido Demócrata, Hillary Clinton se convertiría en la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ganar el apoyo necesario para competir por la presidencia. Oficialmente, conseguía los 2.383 delegados necesarios para ser la virtual candidata de su partido. A mediados de junio, se registró el tiroteo más letal en la historia de Estados Unidos. En un centro nocturno de Florida, un estadounidense de origen afgano mató a 49 personas y dejó 53 heridos. Entre las víctimas se encontraron 4 mexicanos que habían emigrado en busca de trabajo. El atacante había proclamado su adhesión al Estado Islámico. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó una exhaustiva investigación de este acto terrorista. El Reino Unido dio un paso sin retorno y decidió salir de la Unión Europea. En un referéndum, 51.9% de los votantes optaron por la separación, frente a 48.1% que decidieron permanecer en el bloque comunitario. La Unión Europea dejó en claro que este no es el fin del bloque y urgió a terminar cuanto antes los 52 acuerdos bilaterales existentes para acelerar la salida del Reino Unido. Esperamos que el gobierno británico ponga en efecto esta decisión del pueblo lo más pronto posible. Con acuerdos en materia de medio ambiente, competitividad, seguridad y cooperación regional, finalizó la 8ª Cumbre de Líderes de América del Norte en Canadá. La creación de ventanillas únicas y de facilitación fronteriza. El objetivo es tener una ventanilla única de comercio exterior para toda América del Norte.
Vamos a hacer más para cuidar la seguridad y la salud de nuestros ciudadanos de las drogas ilícitas. Estamos preocupados con el uso de los opioides, como la heroína, que está destruyendo tantas familias. Hoy acordamos 2 acciones, con la decisión de continuar con una alianza de energía limpia entre los 3 países, y esta alianza nos ayuda a caminar de la mano, al cumplir el objetivo de ser competitivos, apoyando el crecimiento limpio y protegiendo nuestro medio ambiente. Bueno, así transcurrieron los primeros 6 meses del año. Aún quedaba mucho por recorrer. Uno de los acontecimientos más relevantes de este periodo, que llamaron profundamente la atención, fueron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Río de Janeiro. Ahí, por primera vez en la historia, Canal 11 fue una de las televisoras oficiales. Seguramente usted vivió con nosotros proezas deportivas, emociones, angustias, pasión y emociones y emociones. De ver a muchos atletas de todo el mundo dar su máximo esfuerzo para llegar a la meta, entre ellos los nuestros. En medio de esta fiesta, precisamente un día antes de que iniciara, nos llegó la noticia de algo concreto y difícil para Brasil: destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Todos nos quedamos más impresionados cuando nos enteramos de algo importante. Resulta que este hombre, Donald Trump, pues va a estar a partir del 20 de enero al frente de la Casa Blanca, por lo menos los próximos 4 años. Vamos a ver lo más relevante del año en el escenario mundial. En Puerto Varas, Chile, concluyó la cumbre de la Alianza del Pacífico. México, Colombia, Chile y Perú se comprometieron a fortalecer la integración e impulsar el desarrollo. Nuestros países están más comprometidos que nunca con una verdadera plataforma de integración basada en la apertura económica y en la inclusión. Que la alianza ya es una alianza sólida que está por encima de la coyuntura política. La Alianza del Pacífico es una alianza pacífica, incluyente y para todos. La Alianza del Pacífico nos permite sumar economías y consolidarnos como la 8ª economía del mundo. Los mandatarios plasmaron la ruta para avanzar en la libre movilidad de personas, bienes, servicios y capitales. El Estado Islámico perpetró la jornada más violenta del 2016 en Irak. Un terrorista suicida detonó un coche bomba en un mercado de Bagdad. 213 personas murieron y 200 resultaron heridas. En Estados Unidos se registró la mayor masacre de elementos de la policía desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Un francotirador mató a 5 policías y otros 7 resultaron heridos en Dallas, Texas. Estos actos ocurrieron al finalizar una manifestación por la muerte de 2 afroestadounidenses. Las semanas siguientes se registraron multitudinarias protestas de la comunidad afroamericana. El referéndum del 23 de junio que sacó al Reino Unido de la Unión Europea provocó la renuncia del primer ministro David Cameron. En su lugar, la reina Isabel II nombró a Theresa May para ocupar el cargo. He estado en el Palacio de Buckingham, donde Su Majestad la Reina me pidió formar un nuevo gobierno y he aceptado. En pleno festejo por el 227 aniversario de la toma de la Bastilla, Francia fue golpeada por el terrorismo. En Niza, un camión arrolló a una multitud que esperaba los fuegos artificiales. 77 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. El camión se encontraba cargado de armas y explosivos. El conductor fue abatido por la policía. El estado de emergencia, decretado desde noviembre de 2015 por los atentados terroristas donde murieron 130 personas, se prolongaba 3 meses más. Y quiero decir muy claramente al pueblo francés que no podemos extender el estado de emergencia para siempre, que no tiene ningún sentido. Fracasó un intento de golpe de Estado en Turquía. El ataque, protagonizado por un sector de las Fuerzas Armadas, dejó 290 muertos, 1.400 heridos y decenas de militares arrestados. Yapanlara gereken dersi orada vereceğiz.
Miembros de mi partido estarán con la gente en las plazas para castigar a los responsables. Durante las siguientes semanas, cientos de opositores fueron detenidos y se decretó estado de emergencia 3 meses. Culminó la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio. Donald Trump fue nominado candidato a la presidencia de Estados Unidos. Ante miles de simpatizantes, reiteró su intención de construir un muro en la frontera con México. Construiremos un gran muro para frenar la migración ilegal, para frenar a los traficantes y la violencia, y para evitar que las drogas se infiltren en nuestras comunidades. Hillary Clinton también hizo historia. Se convirtió en la primera mujer de un partido mayoritario en ser candidata a la presidencia de Estados Unidos. Nuestro país necesita de nuestra energía y pasión. Hay una forma para hacer una plataforma para un verdadero cambio en Estados Unidos. Si nos unimos, podemos lograrlo. Prometió reformar el sistema migratorio y no construir un muro fronterizo. A un día del inicio de los Juegos Olímpicos de Río, la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibió un fuerte golpe que la llevaría a la destitución definitiva. Una comisión de senadores aprobó un informe en el que la acusó de atentar contra la Constitución por el desvío de fondos públicos. Dilma Rousseff intentó convencer al Senado de su inocencia y negó las acusaciones de la Fiscalía. Sin embargo, el 31 de agosto fue destituida. La decisión provocó la ira de sus simpatizantes y la celebración de sus detractores. Vamos votar não nesse processo indigno, nesse processo espúrio, nesse processo ilegal que... Pela presidente afastada Dilma Rousseff e seu antecessor Lula, levaram o Brasil a esse processo hoje de milhões de desempregados, de inflação. Ese mismo día, el vicepresidente Michel Temer se convirtió en su sucesor. Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bienestar del pueblo brasileño y sustentar el diálogo, la integridad e independencia de Brasil. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC concluyeron las negociaciones para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado. Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz. La guerra ha terminado. Hemos concluido la más hermosa de todas las batallas, la de sentar las bases para la paz y la convivencia. El anuncio fue realizado en La Habana, donde se acordaron 6 puntos, entre ellos la reforma rural integral, que integra a los guerrilleros a la sociedad y les permite la participación política, y un acuerdo de cese al fuego y abandono de las armas. El acuerdo aún tendría que ser aprobado por el Congreso y sometido a un plebiscito en octubre. En la ciudad cubana de Santa Clara, aterrizó el primer vuelo comercial regular directo entre Estados Unidos y la isla en más de medio siglo. Se trata de un Airbus A320 que partió desde Florida con 150 pasajeros a bordo, entre ellos el ministro de Transporte de Estados Unidos, Anthony Fox. A pesar de todas las dificultades, Río 2016 cumplió con el compromiso de celebrar los primeros Juegos Olímpicos en tierras sudamericanas. Como siempre, hubo personajes que se robaron las miradas por sus hazañas, que los convirtieron en héroes del Olimpo. Michael Phelps se confirmó como el atleta más ganador en la historia, al sumar a su cuenta 6 medallas más y terminar con 28 metales en su paso por las justas olímpicas. A la par, apareció Usain Bolt, que nuevamente voló en las pistas, ganando 3 medallas de oro. Río 2016 nos dio la oportunidad de conocer a nuevas figuras como la gimnasta norteamericana Simone Biles, ganadora de 4 medallas de oro. En la alberca, Katy Ledecky, con 5 medallas, fue la sensación. Por primera vez, un equipo de refugiados compitió en la justa olímpica, enviando un mensaje de unidad a todo el mundo. Por primera vez en la historia, las competencias llegaron a las pantallas de todo el país a través de Canal 11, televisora oficial de la justa deportiva más grande del mundo. Pero no solo eso, la emisora del Instituto Politécnico Nacional
desplegó reporteros, camarógrafos, ingenieros, técnicos e infraestructura en Río de Janeiro y sus instalaciones del casco de Santo Tomás, para ofrecer una amplia cobertura durante más de 20 días a esta fiesta del deporte olímpico. La participación de la delegación mexicana fue satisfactoria. Logró darle la vuelta a un inicio desolador y terminó con 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce. Ismael Rodríguez abrió la puerta con su bronce en el boxeo. Después aparecieron agradables sorpresas, como la de Guadalupe González, quien obtuvo la plata en marcha femenil, e Ismael Hernández, quien contra todos los pronósticos le dio a México una inesperada, pero muy festejada medalla de bronce en pentatlón moderno. 2 atletas mexicanos repitieron la proeza al subir al podio. El clavadista Germán Sánchez logró medalla de plata en la plataforma de 10 metros, mientras que en taekwondo, María Espinosa se consagró como la mejor deportista mexicana en los Olímpicos, al ganar su tercera presea consecutiva. Esta vez fue una medalla de plata. No subieron al podio, pero rozaron la gloria olímpica: Diego del Real, Alejandra Zavala y Paola Espinosa. En la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa de Calcuta, a quien se le atribuye el milagro de haber curado a un paciente diagnosticado con cáncer. Ella es un modelo de santidad. Creo que vamos a tener dificultades llamándola Santa Teresa, porque su santidad está muy cerca de nosotros. En 1979, la Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz. Falleció en 1997 a los 87 años de edad. En Siria, entró en vigor el alto el fuego, pactado por Rusia y Estados Unidos. El presidente Bashar al-Assad visitó zonas desocupadas por los rebeldes en Daraya, suburbio de la capital, Damasco. Las Fuerzas Armadas continuarán con su deber para regresar la seguridad a todas las áreas de Siria, de acuerdo a la Constitución. 7 legisladores de California, encabezados por el presidente del Senado de ese estado, Kevin De León, rechazaron la propuesta del candidato presidencial republicano Donald Trump de construir un muro en la frontera con México. Se construyen muros entre enemigos, no se construyen muros entre amigos. La Fiscalía de Brasil presentó cargos de corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva y su esposa Marisa Letícia. Se les acusó de recibir $1.100.000 en sobornos como parte del proceso de desvíos millonarios en Petrobras. Luis Inácio da Silva rechazó las acusaciones. La única cosa de la que me siento orgulloso es que yo conquisté el derecho de caminar con la cabeza de frente para ser líder de este país. Sin embargo, el juez Sergio Moro aceptó la determinación de la Fiscalía de que Lula habría recibido $1.1 millones en sobornos para beneficiar a la constructora. Los candidatos de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, se encontraron frente a frente en el primer debate presidencial. Entre los temas que abordaron estuvieron el comercio y la inseguridad. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte es el peor acuerdo comercial firmado en cualquier lugar, y ahora usted quiere firmar el Acuerdo de Asociación Transpacífico. No asumamos que el comercio es la única oportunidad que tenemos para impulsar la economía. Es una parte de ella. El debate tuvo una audiencia récord de casi 100 millones de personas, uno de los más vistos en la historia. El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron el ansiado acuerdo para poner fin a más de medio siglo de violencia. Este evento histórico fue presenciado por 2.500 líderes del mundo. Entre ellos, el presidente Enrique Peña Nieto de México, el rey Juan Carlos de España, los secretarios generales de la ONU Ban Ki-moon y de la OEA Luis Almagro. Una impresionante fiesta deportiva cautivó al mundo en septiembre, los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Durante 11 días, el coraje y el arrojo de los competidores cimbró los escenarios.
4.300 atletas de 160 países fueron los protagonistas de 528 pruebas. Hombres y mujeres con discapacidad o movilidad reducida impusieron 605 récords, 396 paralímpicos y 209 mundiales. A pesar de que estaba en Brasil, China compitió como en su casa. Arrasó con casi la sexta parte de las preseas. 239, 107 de oro. Gran Bretaña y Ucrania quedaron en segundo y tercer lugar. México se ubicó en la posición 29. Con una actuación satisfactoria de la delegación mexicana, nuestros atletas regresaron con 15 medallas, 4 de oro, 2 de plata y 9 de bronce. Ubicaron a nuestro país en el lugar 29 de la tabla general. 4 mexicanos demostraron su jerarquía al conquistar la cima del podio. Ángeles Ortiz en lanzamiento de bala, Amalia Pérez en powerlifting, Ilenia Rubalcaba y Eduardo Ávila en judo. Los medallistas de plata fueron Edgar Navarro en 400 metros de atletismo y Luis Cepeda en lanzamiento de jabalina. Las aportaciones de bronce llegaron con Edgar Navarro y Salvador Hernández en 100 metros atletismo. Rebeca Valenzuela en lanzamiento de bala, Catalina Díaz en powerlifting, José Castillo en la misma prueba, además de los nadadores Pedro Rangel, Patricia Valle, Jesús Hernández y Nelly Miranda. Pensando en estas Olimpiadas, mi prueba fuerte, afortunadamente o desgraciadamente, me tocó a lo último, no fue una de las primeras. En un referéndum, los colombianos rechazaron el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. A pesar de este revés, el trabajo de Juan Manuel Santos fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz. Colombianos, este premio es de ustedes. Es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, aprobaron la candidatura del portugués António Guterres como sucesor de Ban Ki-moon en el máximo organismo mundial. Deseamos que Guterres haga bien todos sus deberes como secretario general de la ONU en los próximos 5 años. Una semana después, los 193 Estados miembros de la ONU lo eligieron para ocupar la Secretaría General a partir del 1 de enero de 2017. El 9 de octubre se realizó el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Haré a nuestro país seguro. Ahora somos un país donde llega gente de todo, de Medio Oriente, y vamos a hacer seguro nuevamente a Estados Unidos. Lo que él ha dicho de los afroamericanos, latinos, musulmanes, prisioneros de guerra, migrantes, gente con capacidades distintas, nunca se ha disculpado. Una de las grandes sorpresas del año fue el reconocimiento mundial al compositor y cantante estadounidense Bob Dylan. El Nobel de Literatura 2016 es para Bob Dylan, por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción. Con 54 años sobre el escenario, lo mismo tocando su armónica que al piano o recitando alguna de sus composiciones a manera de reclamo social. El hombre de cabellera desordenada, originario de Minnesota, que fue pionero en introducir la literatura en la música popular, pasó a la historia como el primer cantautor en ocupar el trono del mundo de las letras. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió un decreto para consolidar los lazos con Cuba. Con este documento se formalizan e institucionalizan los cambios para impulsar la investigación médica conjunta y fomentar el comercio, la agricultura y el desarrollo de infraestructura. A sus 81 años de edad, el expresidente de Uruguay, José Mujica, visitó México, donde abordó diversos y controvertidos temas. El populismo puede ser cualquier cosa. Hay populismos que pueden ser de izquierda, otros que pueden ser de derecha. Es bastante complicado. Yo soy un luchador social. Ya en el Uruguay no está legalizado. Está regulado el consumo de marihuana. Hasta ahora, antes de esa medida,
En el Uruguay había unos 150.000 consumidores, más o menos. Y estaba prohibido. Llegó el tercer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Una vez más, México estuvo en la agenda. Respecto al muro que Donald Trump dice que construirá, él fue a México y se reunió con el presidente de México, y ni siquiera lo mencionó. Cayó en una guerra de tweets porque el presidente de México dijo: nosotros no pagaremos por ese muro. Tuve una muy buena reunión con el presidente de México, un buen hombre. Haremos muchos mejores tratados comerciales con México. Créanme, el que hizo el esposo de Clinton es uno de los peores tratados que se han hecho. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela acató la decisión de 5 tribunales regionales que anularon la realización de un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la Asamblea Nacional aprobó un juicio político contra el mandatario por alentar la suspensión del referéndum. Se preveía que la violencia escalara en las calles. Sin embargo, se contuvieron los ánimos con el inicio del diálogo entre la oposición y el gobierno del país sudamericano. Contra todos los pronósticos, Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos. Entre aplausos y gritos, ofreció un mensaje moderado y conciliador. Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton. Ella nos felicitó por nuestra victoria. Y yo la felicité a ella y a su familia por una campaña que fue muy dura. Ahora es momento de que Estados Unidos cure estas heridas de división. Es tiempo que se unan los demócratas y los republicanos. Es momento de unirnos en un solo pueblo. Durante varios días, miles de personas salieron a las calles para manifestarse en contra del triunfo de Donald Trump. En varios estados se registraron disturbios. Los más violentos tuvieron lugar en Portland y Oregon. Ya como presidente electo, Trump empezó a dar a conocer nombramientos en su equipo de transición, entre ellos sus 3 hijos. Después, tuvo su primer acercamiento con el presidente ruso Vladimir Putin a través de una llamada telefónica. A mediados de noviembre, un documento de su equipo de campaña reveló que en los primeros días de su mandato comenzará a reformar el Tratado de Libre Comercio. Y siguieron los nombramientos de Nikki Haley, Steve Bannon, Reince Priebus, Jeff Sessions, Mike Pompeo y Betsy DeVos, Wilbur Ross y Todd Ricketts. La última parte de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC en La Habana, Cuba, rindieron frutos. Se alcanzó un nuevo acuerdo de paz. Fue firmado en Bogotá por el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC, Rodrigo Londoño. Este acuerdo mejorado y ajustado, gracias a los aportes de la sociedad, incorpora la inmensa mayoría de las propuestas presentadas, pero preserva los objetivos esenciales del Acuerdo de Cartagena. Este acuerdo sustituyó el suscrito el 26 de septiembre, que fue rechazado por los colombianos en un referéndum. En Lima, Perú, los 21 países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, entre ellos México, alertaron sobre el riesgo de caer en el proteccionismo que empieza a crecer en diferentes partes del mundo y manifestaron su apoyo al Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP. En Kabul, Afganistán, un terrorista suicida del Estado Islámico se inmoló con explosivos en medio de los peregrinos que estaban dentro de una mezquita chiita. 27 personas murieron y 50 resultaron heridos. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, murió en La Habana a la edad de 90 años. Gobernó Cuba durante 47 años.
La noticia se esparció rápidamente por el mundo. Fue dada a conocer por el presidente Raúl Castro en un mensaje de televisión de cadena nacional. El cuerpo de Fidel fue cremado de acuerdo con sus propios deseos. Durante varios días se le rindieron una serie de homenajes en diferentes poblaciones de Cuba. Uno de ellos fue en la Plaza José Martí, en La Habana, ante jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Sus cenizas fueron depositadas en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. A partir del 1 de diciembre, los mexicanos ya no requieren de visa para viajar a Canadá. Si ingresan por tierra o por mar, solo necesitan pasaporte. Si el acceso es vía aérea, deberán tramitar una autorización electrónica. El presidente electo Donald Trump realizó una gira de agradecimiento por los estados donde obtuvo el triunfo y lanzó una advertencia a las empresas estadounidenses que quieran invertir fuera de su país. Las compañías ya no van a dejar a Estados Unidos sin consecuencias. No va a suceder más, se los digo ahora mismo. Casi a mediados de mes, Trump nombró al general retirado y ex jefe del Comando Sur del Pentágono, John Kelly, como secretario de Seguridad Interior. También nombró a Rex Tillerson, director de ExxonMobil, y viejo amigo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, como secretario de Estado. Y la CIA concluyó que Rusia intervino en las elecciones presidenciales para ayudar a la victoria de Trump. Identificó a individuos con conexiones al gobierno ruso que proporcionaron a Wikileaks miles de correos electrónicos hackeados del Comité Nacional Demócrata. Creo que es ridículo. Creo que es solo otra excusa. No me lo creo. No sé por qué. Hablan de todo tipo de cosas. Cada semana es otra excusa. Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin reiteró su apoyo a las declaraciones de Donald Trump para normalizar las relaciones entre ambos países. Es bien sabido que el presidente electo favorece la normalización de las relaciones. Apoyamos esto, y como he dicho en público, esto no será fácil ante la degradación de las relaciones actuales, pero estoy listo para cumplir con mi parte. El vicepresidente electo de Estados Unidos, Mike Pence, planteó la posibilidad de que México pague el muro fronterizo con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En el curso de la renegociación del TLC o del acuerdo para negociar el TLC, hubo un acuerdo de que la seguridad de la frontera era crítica e importante. Tendremos esas conversaciones, pero si uno piensa en la enorme cantidad de comercio que fluye en esa frontera, hay muchas formas. El Parlamento de Japón aprobó en definitiva el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que busca generar beneficios comerciales con una decena de países, incluidos México. El Parlamento de Corea del Sur dio luz verde a la destitución de la presidenta Park Geun-hye por un escándalo de corrupción. En Oslo, Noruega, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos para poner fin al conflicto armado con las FARC, el más antiguo de América Latina. Esta noticia llegó como un regalo del cielo. En un momento en que nuestro barco parecía a la deriva, el Premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino. Quien no asistió a recibir el galardón fue Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura. Solamente envió una carta de agradecimiento. El diplomático portugués António Guterres rindió juramento como secretario general de la ONU, cargo que ocupará a partir de enero de 2017. Creo que con la verdad necesitamos comprometer a todos los gobiernos del mundo. Por supuesto, al próximo presidente de Estados Unidos, mostrando un claro deseo de cooperar frente a los enormes retos que estaremos enfrentando. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, se reunió en Washington con destacados miembros del Congreso de Estados Unidos, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan. Por primera vez en este año y por segunda ocasión en una década, la Reserva Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés 25 décimas, es decir, un cuarto de punto porcentual. Se alcanza un nuevo acuerdo de alto al fuego y un pacto para la salida de civiles y combatientes en la ciudad de Alepo, Siria. Pobladores y combatientes opositores al régimen de Bashar al-Assad empezaron a salir de la ciudad a través de corredores humanitarios de 21 kilómetros. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció que estaba enterado del hackeo que hizo Rusia a Estados Unidos durante las campañas presidenciales. Advirtió a ese país que si no detenía las intromisiones habría consecuencias.
Nuestra meta es seguir enviando un mensaje a Rusia y a otros países para que no lo hagan, porque nosotros también podemos hacerles esto. El 19 de diciembre, el colegio electoral ratificó el triunfo de Donald Trump, con 304 votos de los 538 que integran ese órgano. El 6 de enero el Congreso ratificará la decisión y el 20 de enero, Donald Trump tomará posesión de la presidencia de Estados Unidos. Fue asesinado el embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov. Un policía disparó contra él en una galería de Ankara y pidió no olvidar la violencia en Alepo, Siria. La persona gritó, Alá es grande, y dijo, usted mató a civiles en Siria y tendrá esto, y le apuntó con su pistola. De visita en México, el senador republicano por Arizona, John McCain, calificó como inquebrantable la relación entre México y Estados Unidos. Nuestra relación con México es cultural, económica, comercial y desde mi punto de vista es inquebrantable. Afirmó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido un éxito y que podría renegociarse. Apoyó una reforma migratoria integral y se pronunció contra de la construcción de un muro fronterizo. Alemania fue víctima de un ataque terrorista reivindicado por el Estado Islámico. En Berlín, un sujeto embistió a una multitud en una feria navideña. Hubo 12 muertos y 48 heridos. El gobierno alemán decretó alerta máxima, al igual que Francia, otros países de Europa y Estados Unidos. Bueno, así llegamos al final de este programa especial en el que hemos hecho un recorrido por la información más relevante en el escenario mundial. Estos personajes que tengo a mi espalda son los que han escrito buena parte del 2016. Ahora tenemos enfrente el 2017, en el que todos deseamos que cada vez, pues la verdad, ¿no?, sean menos los conflictos internacionales, que realmente se ataque a los flagelos de las sociedades de nuestro tiempo y se trabajen los acuerdos ya pactados y si deben de surgir otros, que surjan otros. Pero usted y yo sabemos que todo esto son buenos deseos que no necesariamente se traducen en realidades. Para ello hay que trabajar, hay que estar encima de las cosas y sobre todo hay que tener una actitud para este deseo de transformación. Este fue el mundo en el 2016. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial de Canal 11. En nombre de todos los que aquí participamos en Canal 11, le deseamos lo mejor para el 2017 y ya sabe que Canal 11 está a diario y a toda hora para usted. Pásela bien. Adiós.